Bueno, nos encontramos una semana más en el podcast Donde Empezar. Mi nombre es María y hoy va a ser el primer episodio que subo a YouTube. No sé si lo estarás viendo por ahí en video o lo estás escuchando como siempre, como todas las semanas, en Spotify. La temática de hoy es la esclavitud en lo efímero. Y yo siempre hablo mucho de esto de vivir en el presente, que es algo que estoy trabajando y estoy tratando de aprender a hacer. Digo, no es que tengo las soluciones a la vida, al revés, lo estoy recomendando desde lo que me está pasando a mí. No tengo nada resuelto y obviamente es un vaivén de emociones, es un ir y venir, es estar aprendiendo sobre la marcha. Siempre aparecen estos sentimientos un poco más de ansiedad en mi caso. En otras personas tiende más un poco a la nostalgia. Por suerte, a pesar de ser canceriana, no me sucede tanto, que en algún momento sí me ha pasado. Hoy quiero encarar el tema del presente y de esto de lo efímero desde otro lado, desde el lado negativo de vivir tan aferrados a ese presente, una modalidad que en realidad se condice con la ansiedad, que en realidad se condice con el tapar. Y si todavía no escuchaste el episodio Tapar a qué costo, te lo recomiendo porque está bastante vinculado a lo que vamos a hablar hoy. ¿Y por qué uso la palabra esclavitud? Porque al final del día creo que todos pasamos por algún momento, y no sé si a vos te habrá sucedido, principalmente creo que en la pandemia explotó todo esto un poco, de sentirnos que no teníamos posibilidad de movernos, ¿no? Entonces, bueno, mentalmente podríamos ir al pasado, podríamos ir al futuro, desde este nerviosismo de a dónde vamos a ir a parar en esta situación de completa incertidumbre, de completa pausa. Estábamos aferrados un poco a encontrar el placer en lo efímero, en lo inmediato. Y eso a veces te puede llevar a determinadas decisiones de las cuales después te arrepientas. A mí no me gusta vivir la vida arrepintiéndome por algo en algún momento sentí de manera impulsiva hacer determinado movimiento en mi vida. Después todo en algún punto termina cobrando sentido. El tema es que podría haberlo hecho de una manera más cuidada, podría haberlo hecho de una manera un poco más amena para lo que es mi salud física, salud mental, estrés, nerviosismo, etc. Yo trabajo en moda y creo que el tema del consumismo, que obviamente se disparó mucho, esto del tapar a través del consumo durante la pandemia, por algo creo que lo podemos asociar a eso que sentimos en ese momento. Muchas personas implementaron esto del deseo inmediato, de la satisfacción inmediata a través de lo material, porque había que llenar algún vacío. Y sinceramente, por el mundo en el que vivimos nos enseñaron a llenar vacíos con lo material en este mundo consumista, por no quiero decir capitalista, porque me parece que no aplica, sino es el tema del consumo en exceso, en demasía, que nos lleva a la acumulación, que después esa acumulación en algún punto te limita el movimiento libre, ¿no? Y ahí es donde aparece esa esclavitud, en donde al final del día terminas dependiendo al 100% de esa satisfacción inmediata que en el fondo, más allá de un placer pasajero, no te lleva a ningún lado, no tiene ningún objetivo y muchas veces es autodestructivo. Y ahí quiero entrar en el tema de la esclavitud que tenemos para con esa inmediatez. Mi manera más fácil de ejemplificarlo es a través del consumismo, pero creo que también te puede pasar en vínculos en el que con tal de sentir ese placer inmediato te terminás metiendo en determinadas situaciones que terminan siendo peligrosas para tu salud mental, que terminan siendo peligrosas para tu salud física, para tu integridad, para tu crecimiento evolutivo como persona, simplemente por el hecho de conservar determinado vínculo o de sentir incluso muchas veces como un placer físico, buscándolo en esa cosa inmediata, en esa cosa que termina siendo un comportamiento impulsivo, pero muchas veces no podemos dilucidar si eso impulsivo realmente tiene alguna característica destructiva o no. Desde mi perspectiva hice un trabajo muy grande respecto al consumismo porque, como te decía, estoy sumergida en la industria de moda hace muchos años. Siempre me gustó un montón, pero siempre sentí también una contradicción respecto a la acumulación que durante mucho tiempo, sobre todo en mi adolescencia, que son creo que los momentos más oscuros de la mayoría de nosotros, yo tapaba. Hay personas que tapan con otro tipo de adicciones, más a sustancias o lo que fuera, yo tapaba con consumo, ¿no? Después me encontraba con una cantidad de ropa y con una cantidad de accesorios
que siempre terminaba usando lo mismo. Obviamente había una búsqueda de personalidad de por medio, había una búsqueda de identidad más que de personalidad, que todavía yo estaba transitando o ni siquiera era consciente de que estaba comenzando esta búsqueda. Y esto me llevaba a cuanto más es mejor. Creo que cada uno tiene sus procesos. Tampoco me parece que este episodio quiera hacerlo desde un lado de ahora exponete a dejar de consumir de un día para el otro, reflexionar y hacer terapia de inundación y prohibite consumir todo lo que te gusta. Pero en lo que fue mi experiencia me marcó mucho, que fue previo a la pandemia, el tener que mudarme al exterior para ir a hacer un máster en su momento. Que esto fue fin del 2018, justo un año y pico antes de la pandemia. Entonces, desde ese lado creo que la pandemia no me pegó tan fuerte a nivel sentirme esclava de este consumo adictivo que solamente me da un placer inmediato y ya. Y en el momento en el que yo me estaba yendo y me estaba mudando de manera indefinida, o sea, yo no sabía si iba a volver o no. Tampoco volví por la pandemia, volví porque estaba esperando unos papeles y bueno, en el medio sucedió la pandemia y me quedé. No era mi intención y bueno, la vida... Por algo suceden las cosas como suceden y acá estoy mucho más feliz de lo que me hubiese imaginado que iba a estar volviendo a mi país. Y en síntesis, siempre me voy por las ramas, ya lo sabes. Primero que hice una locura de llevarme creo que como 3 valijas, pero una cantidad de ropa, cosas, objetos me estaba llevando y aparte no es que iba a un lugar definitivo, sino que yo iba a estar yendo y viniendo entre diferentes ciudades, entonces todo eso lo iba a tener que trasladar de un lado para el otro. Y en ese momento que tuve que seleccionar fue muy angustiante porque gran parte de lo que es y siempre fue mi trabajo, mis intereses y lo que yo siempre creí que me hacía quien era mi ropa en algún punto y cómo me vestía. O sea, yo expresaba toda mi creatividad por ahí, hoy en día también, pero desde un lado con mayor seguridad, con muchísima más claridad, ¿no? Y la verdad es que en ese momento no tenía, creo, una identidad al 100% definida, estaba bastante en crisis. Cuando tuve que armar todo esto y elegir qué llevarme, fue bastante caótico, fue bastante complicado para mí internamente, o sea, la gente obvio que no se daba cuenta, porque mi seguridad estaba depositada en mis cosas y porque mis cosas me generaban algún tipo de refugio y yo no me podía desprender de todo eso. Y bueno, no me quedaba otra que hacerlo, porque yo me quería ir y también era esto, no sabía cuándo iba a volver. Y yo en ese sentido no tenía, creo que hoy en día tampoco, tengo esa realidad de decir, bueno, en 3 meses si tengo ganas vuelvo o me viene a visitar algún familiar y viene y me trae las cosas. Es como que no estaba esa posibilidad en mente a nivel cercano. Entonces yo fue como, bueno, agarro todo y me lo llevo. Y en ese momento, dentro de tanta mudanza para un lado o para el otro, que yo creo que me debo haber mudado entre 4 o 5 veces en un año mientras estaba allá. Y cada vez tenía que meter todo en las valijas, aparte cada vez compraba más y tenía que ir armando todo esto y moviéndome de un lado al otro, porque algunas mudanzas las hacía sola. Tenía que acarrear con 4 valijas, porque ya no eran 3, eran 4, de un lado para el otro. Y me daba cuenta que estaba transportando todo esto por aferrarme a cosas materiales. Incluso seguía consumiendo para tapar determinados vacíos, porque yo en ese momento estaba tapando vacíos o traumas en realidad, que no tenían nada que ver con la pandemia en sí, porque todavía ni siquiera había sucedido, no tenían que ver con la mudanza, tenían que ver con otras cuestiones. Y me daba cuenta que después terminaba usando siempre lo mismo, que creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Como seguro te pasó en algún momento de darte cuenta que siempre usas la misma ropa y de vez en cuando vas rotando, porque en algún punto es lo que te define y es lo que hoy en día a vos te llena en ese sentido y es lo que hoy en día a vos te representa y te sentís cómodo con eso y uno tiende a buscar a nivel expresivo con lo que se siente cómodo, porque a veces a uno le dan ganas de experimentar, pero no es algo constante. Me saturé. Cuando volví, dije, tengo que hacer limpieza porque esto ya se me está yendo de las manos. Empecé a trabajar en redes sociales
que hasta ese entonces no trabajaba mucho, empecé a hacer contenido y esas cosas. Gran parte de los pagos de trabajo, que ahora ya aprendí a poner límites, era el pago como en canje de productos, ¿no? Entonces seguía acumulando más cosas y yo no tenía más ganas de seguir acumulando. Y ya había dejado de comprar. Así fue mi experiencia respecto a el sentirme esclava de este intento de llenar vacíos y de encontrar la satisfacción en ese consumo efímero que por 5 segundos, por 24 horas, porque yo creo que son 24 horas a lo sumo, no sé, 72, que te da placer y después ya te olvidaste de lo que te compraste. Siento que sea algo realmente significativo, pero son muy pocas las cosas a nivel porcentaje de las cosas que te compras que realmente digas, esto me genera un placer intrínseco porque lo quería hace un montón, trabajé un montón para comprarme esto, o estuve esperando el momento hace un montón de tiempo. Es una herramienta que me sirve. Por ejemplo, a mí eso sí me pasa con las cosas como de tecnología, dispositivos y eso, que sí, obviamente para mí tienen otro valor, pero no lo consumo de forma impulsiva para llenar algo, sino porque realmente es una necesidad para trabajar, una herramienta básicamente. En síntesis, como más allá de esta historia, a mí me gusta hablar sobre el tema del estar presentes, pero hay que ver de qué forma estás parado en el presente hoy en día, de qué forma a vos ese presente te está realmente sirviendo para conectarte con vos y para disfrutar de lo tuyo y de lo que estás transitando en tu vida sin necesidad de pensar en el futuro, que te da ansiedad del futuro o de arraigarte al pasado a través de esto, como por ejemplo la idealización nostálgica, etc. Y a veces la impulsividad te lleva a lugares muy oscuros, ¿no? Y a veces la impulsividad te lleva a encontrarte con ese lado muy destructivo. Y esta impulsividad también te puede haber pasado en la vida a través de, por ejemplo, una presión social, a través de una necesidad de experimentar algo. Por ejemplo, yo de chica probé el cigarrillo y al día de hoy como no lo puedo dejar. Y fue simplemente esto, no reflexionarme, no pensar 2 veces antes de hacer algo. Obviamente no me estoy refiriendo a que todo lo que hacemos por placer, todo lo que hacemos a nivel social o a nivel vincular tienen que estar necesariamente atravesados por esa impulsividad más destructiva, pero muchas veces tenemos como esta falta de conciencia respecto a estas decisiones que tomamos en relación a cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo y si realmente tenemos las herramientas o queremos meternos en ese quilombo o no. Porque toda impulsividad tiene su riesgo. Por ejemplo, ahora también soy astróloga, que me imagino que si ya escuchaste varios de los episodios o todos, ya sabés. Y a veces tiro un poquito de contexto respecto a lo que es la astrología y lo que estamos viviendo a nivel tránsitos planetarios. Y todos estamos pasando por un encuentro con esos comportamientos más autodestructivos y tóxicos que tenemos para con el mundo material, especialmente para con el dinero. Ya sea porque no valoras tu trabajo, entonces te cuesta pedir aumentos, entonces te cuesta ponerle precio a tu trabajo, te cuesta gastar porque crees que no te lo mereces, imaginarte una gran suma de dinero te da ansiedad, y que todos decimos que queremos una gran suma de dinero y tener millones y billones en el banco, pero te invito, tal vez no tenés este problema, pero no importa, pero te invito a que pienses lo siguiente. ¿Qué harías con todo eso? ¿Qué harías con toda esta cantidad de plata? ¿Cómo la administrarías? ¿Te genera un poco como una sensación así como de ahogo o de nerviosismo o de ansiedad tener tanto y no saber qué hacer con tanto? Bueno, a mí sí. Si no te pasa, me alegro por vos, tendrás otro problema porque todos tenemos un vínculo tóxico con el dinero en general porque es la sociedad en la que vivimos y todos venimos de algún lado en donde en la familia hay algún tema, por ejemplo, de la ludopatía generalmente no se habla, pero al día de hoy cada vez conozco más gente que tiene en su familia algún ancestro o alguna persona cercana que tuvo en algún momento o tiene ludopatía, y obviamente eso es una carga que genera determinada creencia y determinada desvaloración de lo que es la plata, porque la plata trae pérdida, la plata trae conflicto, la plata trae deudas, etc. Me estoy yendo por las ramas. A lo que quería llegar con esto es que todos estamos trabajando en este contexto astrológico
este vínculo que tenemos con el mundo material y cómo lo manejamos y qué tanto nos creemos merecedores de esto. Hablé sobre el merecimiento en unos episodios anteriores, creo que en el episodio 13, si mal no recuerdo. Y muchas personas, no es mi caso porque yo tengo el otro conflicto que es que me cuesta gastar, tienen el conflicto contrario, que es que impulsivamente gastan. Y ese impulsivamente gastar, si sos una persona que tiene bien organizadas sus cuentas y nada, bueno, me compro de manera impulsiva cosas, pero yo sé que mis cuentas me dan para eso, fantástico. Pero hay muchas otras personas que se terminan endeudando por eso. En algún punto es medio como una adicción, ¿no? O sea, no será ludopatía en cuanto a apuestas, pero es un gasto adictivo, desmedido, sin conciencia, impulsivo, en el que perdés la noción de la cantidad de plata que tenés disponible y que después vas a tener una deuda que vas a tener que pagar y saldar. Eso lo que termina generando es que ese placer y esa adrenalina tan inmediata, lo que termina haciendo es generarte un conflicto a futuro, que terminás siendo esclavo de esa sensación de placer efímero en el que perdiste control sobre tus propias acciones, simplemente por esta necesidad de sentir algo. Porque en el fondo esto tiene que ver con la necesidad de sentir. Cuando nos sentimos vacíos y cuando nos sentimos apagados, buscamos la estimulación en, puede ser, por ejemplo, una sensación de adrenalina. La adrenalina generalmente tiene que ver con el riesgo, ¿no? Entonces lo podemos tomar también desde el lado de determinados fetiches, por ejemplo, que muchas veces nos ponen a nosotros en cuanto a salud, normas legales o lo que fuera, y a la sociedad de ir presos. Nos da adrenalina porque estamos al borde de que, por ejemplo, nos puedan atrapar, al borde de correr determinado riesgo que después no tenemos las herramientas para sostener. Las consecuencias de ese riesgo pueden ser muchísimo más sacrificadas, dolorosas y complicadas de transitar, que lo que terminan haciendo es que te hundas en pozo en algún punto, ¿no? Entonces, quería retomar, como hago en todos los episodios, una parte específica de estos textos mínimos que escribo y que tengo guardados, que se vinculan con esto de la esclavitud en lo efímero. Y si la vida es tan solo dar vueltas en círculos, resolviendo problemas, de vivir sufriendo, estresada y explotada, con el simple fin de aprender a disfrutar de lo bueno, de lo simple, de lo gratis y de lo efímero. Estas pequeñas líneas, estas cortas líneas, resumen esta contradicción interna que seguramente alguna vez sentiste respecto a el estrés del presente y cómo salir de ese estrés del presente, y cómo tendemos muchas veces a que en realidad los conflictos del presente son más nuestra cabeza que otra cosa, pero que también a veces acudimos a determinadas situaciones de riesgo simplemente por encontrar esto, el placer y la satisfacción y la adrenalina de forma inmediata. Nos terminamos exponiendo a situaciones peligrosas para sentir algo dentro de tanto, obviamente, estrés, dentro de tanto puede ser sufrimiento, confusión y dar vueltas en círculos a nivel mental, que obviamente tiene que ver con un pensamiento ansioso, pero hay algo que a mí no me gusta respecto a estas filosofías de las cuales se hablan bastante hoy en día en redes sociales, etcétera, que es esto de, bueno, y tenés que conectar y vivir en el presente, y tenés que bajar y meditar y bla, bla, bla. Y siento que está como muy idealizado, siento que está como muy simplificado, romantizado en algún punto, y que parece a veces como una tomadura de pelo para el consumidor, para el receptor que está del otro lado, en el que al final muchas veces termina generando como una frustración de que esta persona lo pueda hacer y a mí me cuesta tanto hacer esto y no sé por qué tengo tantos problemas que no puedo conectarme con el presente y sigo teniendo ansiedad, etc. Bueno, no es que no hay solución para la ansiedad, pero vivimos en un mundo en el que podemos estar completamente desequilibrados, podemos estar completamente deprimidos, podemos estar
con un millón de problemas que tienen más que ver con un nivel de salud física, salud mental, duelos muchas veces, no solamente, no estoy hablando de duelos de que un vínculo se corte, sino de que una persona fallezca, por ejemplo, una persona querida, una mascota, lo que fuera, y vos tenés que seguir produciendo, tenés que levantarte todos los días, trabajar, producir y pagar tus cuentas, porque así es como se mueve el mundo. Y obviamente que hay situaciones conflictivas en la vida en la que vos tenés que seguir adelante y no podés frenar porque hay una realidad que te excede, a la que vos tenés que responder, que tiene que ver con el subsistir en el sistema consumista capitalista. Entonces, obviamente que eso te va a generar ansiedad, obviamente que eso te va a generar una preocupación. Entonces, vivir en el presente es muy lindo, pero cuando uno empieza a entrar en esa frustración de yo tengo un problema porque yo no me puedo conectar con el presente, porque cuando me conecto con el presente me encuentro con algo muy feo, con algo muy oscuro, en lo que me da miedo adentrarme porque tengo miedo de no poder salir y de no poder ser productivo y de no poder seguir adelante y de no poder tener una vida social. Son todas esas obligaciones que a veces sentimos a nivel, puede ser esto, social, cultural, familiar, lo que fuera. Esto en realidad lo que nos termina generando es más ansiedad, más necesidad de escape, que muchas veces se tapa con cosas materiales o con tomar determinadas situaciones riesgosas en donde se hace presente esta pulsión con la muerte, esta pulsión con el conflicto, ¿no? Que todos la tenemos. El tema es que hoy en día este discurso idealista, por eso a mí me gusta siempre decir que yo vengo acá a hablar de algo, aparezco acá para que reflexionemos juntos también sobre determinadas cosas que a mí me están pasando y que no las tengo resueltas, no tengo la palabra final ni la solución ni nada, sino es como un disparador para debatir sobre esto. La idea es empezar a plantar un poco esta semilla para poder reflexionar sobre estas cosas, que si te resuena, buenísimo, porque será que tenés que trabajarlo, y también respetar tus tiempos y saber que hay gente que en este momento está más propicia a trabajar determinadas temáticas que otras, ¿no? Y por ejemplo, el otro día me pasó con una de mis mejores amigas que me dijo, empecé a escuchar el episodio del no sentirse merecedor y no pude, tipo escuché los primeros minutos y tuve que sacarlo. Bueno, ella no está lista, o sea, se siente claramente representada, ya la conozco, ya sé lo que le está pasando, pero no está lista para lidiar ahora con eso. Y eso no quiere decir que necesariamente esté escapando, sino que no es el momento y que no tiene las herramientas para exponerse a ese tipo de profundidades adentro, porque primero tendrá otras prioridades o simplemente se sentirá que no está lista para hacerlo ahora. Me voy y me pierdo. Por eso este podcast se llama ¿Dónde empezar? Porque en realidad yo empiezo por un lugar, termino en el otro, no sé por dónde empezar. Entonces todo es caótico. Pero bueno, te voy a tratar de volver al eje de lo que estaba diciendo. Tratar de tapar ese vacío que sentís, ¿no? ¿Por qué me refiero en todo el episodio al tema de la pandemia? Porque fue algo como generalizado, que todos estábamos en pausa, que todos estábamos con un montón de incertidumbre y encontrándonos con este tiempo en pausa, con determinadas preocupaciones y con determinadas reflexiones muy intrínsecas y muy filosóficas de qué estamos haciendo con la vida, una exposición a la muerte, a la enfermedad de una forma forzada, de una manera tan chocante, de una manera tan abrupta, hizo que nos quedemos paralizados más allá de que teníamos que estar encerrados. Entonces eso es ponerte en contacto con un vacío interno que tenés y no con un vacío de que no tenés nada que hacer porque estás encerrado o que tenés que reestructurar tu vida, sino con un vacío interno de decir hay cosas que yo tengo que llenar en mi vida, hay cosas que me estoy dando cuenta que estoy viviendo en automático y que estoy todos los días de mi vida haciendo cosas que no me llenan. Ahí está este otro lado de esta frase, de estas líneas que escribí, que tienen que ver con que el disfrutar de lo efímero sea disfrutar de lo simple, de lo gratis y básicamente de lo bueno, de lo que te hace bien. Y que eso también es efímero, pero no es autodestructivo y no te lleva necesariamente a tapar, sino a simplemente disfrutar y valorar las pequeñas cosas que tenés en la vida sin necesidad de tener que estar constantemente acumulando, porque es muy diferente la satisfacción que genera en el presente el encontrar ese placer en algo efímero que tapa, porque en realidad no es tan real ese placer, no es tan intrínseco, es completamente superficial y es
esto como una manera de disociar y desconectarte de la realidad, mientras que el disfrutar de lo efímero desde un lado muchísimo más intrínseco, de lo gratis, de lo simple, de lo que es simplemente valorar que tenés una necesidad básica y de seguridad cubierta en tu vida, que creo que eso se disparó mucho en la pandemia para los que teníamos el privilegio de no tener que salir sí o sí a trabajar para ganar la plata, para el día a día, para subsistir, que teníamos un techo, que estábamos seguros dentro de nuestras casas, que teníamos una obra social. Entonces, y tal vez en la cotidianeidad, en la vorágine, no nos dábamos cuenta de que esas cosas son súper importantes y de que esas cosas son las bases de que nosotros podamos disfrutar de otras cosas en la vida, ¿no? Disfrutar de esas pequeñas cosas. No te estoy diciendo que disfrutes de tener una obra social, pero que disfrutes de tener salud, que disfrutes de que tu cuerpo se mueva y puedas hacer una clase de gimnasia y puedas hacer yoga, porque te aseguro que el día que te fractures algo, que te duela la rodilla, que cuando te sentís mal simplemente porque te sentís enfermo o te duele, qué sé yo, la cadera, yo estoy re vieja, me duele la cadera, que te duele la lumbar, lo que sea, de repente ahí te das cuenta y decís, ¿cómo extraño cuando no me dolía el cuerpo? Y yo sé que es algo muy simple, que es algo como muy, a veces que parece muy hippie todo lo que estoy diciendo porque yo soy tipo anti-discurso hippie, pero en realidad tiene más que ver con una conexión con esto como de lo intrínseco corporal, de estar presente, pero no estar presente en el presente a nivel tiempo, porque lamento informarte desde lo que es, por lo menos mi área de conocimiento y de filosofía de vida, que el tiempo no existe, sino que es una construcción del ser humano, sino es presente en lo que es tu cuerpo, en lo que es tus sentidos, en lo que es tu mundo material, sin necesidad de estar presente y necesitar llenar tu mundo material con más cosas de las que tenés, sino disfrutar primero de las que tenés. Y si después necesitas algo más, fantástico. Si después obviamente te querés dar un gusto, increíble. O sea, no hay ningún problema con eso. Tampoco hay que demonizar el darse gustos o demonizar el consumir, pero ser conscientes del por qué lo estamos haciendo y ser conscientes de en realidad qué tanto disfrutas de eso. Porque creo que cuando nos animamos a frenar y nos animamos a ir un poco a esa oscuridad interna, hay determinadas cuestiones que nos generan un placer que en realidad es más real, ¿no? Como no es mucho más nada, es más real. Es realmente lo sentís y te atraviesa. Bueno, el episodio que viene se llama El goce de atravesarme. Y justo, bueno, nada, me salió a decir esta frase. Es un placer como que te atraviesa. Creo que no hay palabras para explicarlo, pero creo que es tan simple comer algo como que te gusta, alguna clase, qué sé yo, de yoga que te gusta, hacer un curso incluso porque te gusta como la estimulación mental. A mí me pasa mucho con mirar la luna, no sé por qué tengo, obviamente sí sé por qué, pero porque soy canceriana, pero bueno, tengo como una obsesión con la luna en donde, ay, ¿cómo se llamaba? Creo que se llama selenofilia, creo que es. Esta filia básicamente por la luna. Está la luna llena, está la luna creciente, o sea, la luna obviamente que no es nueva, que más o menos se ve, y es como que yo salgo obviamente más en luna llena. A veces me gusta salir y caminar. Bueno, en pandemia, ahora que me acuerdo, qué loco esto, me había olvidado, el momento que se podía salir un poquito, o sea, que no se podía salir tanto, me acuerdo de que yo salía a caminar abajo de la luna y me la pasaba tipo como así caminando, que tal vez me atropellaba un auto, igual no había autos, pero yo andaba caminando así como y mirando la luna constantemente. Era algo que me salía de forma natural, digo, como no es que yo lo hacía conscientemente, y claramente era en un momento en el que era muy difícil, a ver, un momento muy crítico, ¿no? Como esta situación que todos vivimos. Bueno, así, no sé, con los atardeceres. Soy sinceramente una persona como que conecta mucho con la naturaleza, bicho de ciudad. Soy muy asquerosa, entonces todo lo que es ensuciarme me da asco, y todo lo que es obviamente tierra en la montaña y esas cosas requiere ensuciarse y ya no me gusta. Entonces digo, como no es que te estoy hablando desde un lugar de que me encanta la naturaleza. Es como, no sé, o sea, hay algo que yo siento como un placer por observar y estar como sumergida en ese momento. Y sinceramente, bueno, escuchar música también es otra. Es como que me abstraigo del mundo y realmente estoy presente en lo que me está pasando a nivel corporal. Y creo que es un poco eso, porque ahí sí puedo hacer
una distinción de que, por ejemplo, entrenar no me hace eso. Si yo estoy con ansiedad, estoy entrenando y puedo estar como con la cabeza mil igual, aunque tenga música, aunque esté escuchando una clase. A veces estoy escuchando una clase, tengo música en simultáneo y mi cabeza igualmente está pero... Y estoy saltando como una desquiciada y haciendo burpees y no sé qué más cosas y así todo mi cabeza no para. Entonces, por ejemplo, para mí el entrenar no se condice con el encontrar placer en lo simple y lo gratis, por ejemplo. No funciona. Soy muy como de los sabores en ese sentido. Hay determinados gustos, como determinado... A mí me encanta cocinar, entonces hay determinadas cosas que me dan mucho placer. Obviamente es un placer súper efímero, es una sensación que pasa un segundo y de repente desaparece. Pero a eso me refiero, que esa búsqueda de lo efímero no te genere una esclavitud en donde terminás estando arraigado y bloqueado y dependiendo y tapando simplemente por el consumir o el hacer determinada actividad, que lo que hace en realidad es generarte más conflictos en el futuro, porque el tiempo no existe, entonces bueno, same. En el futuro de lo que va a desencadenar esa acción. Así que te propongo eso, sentarte y pensar con la finalidad de aprender un poco lo que dice esta frase. Aprender a disfrutar de lo bueno, lo simple, lo gratis y lo efímero. Y en este contexto te propongo algo que yo estoy probando, algo que yo estoy poniendo en práctica hace relativamente poco, que volviendo a esto de lo que es la vestimenta, asesoría de imagen y todas estas cosas que también hago, tienen que ver con el tener como un placar reducido en ese sentido. Hace bastante que tengo un placar para lo que era antes bastante reducido, para también lo que es mi trabajo. Y estoy empezando a aplicar una regla que la llamé entra una prenda y salen 3. Puedes hacer entra una y salen 2, entra una y salen 4, entra una y salen 5. El otro día, por ejemplo, entró una porque me hicieron un regalo tardío de cumpleaños y terminé sacando 5, más allá de que la regla es entra una y salen 3. Pero, no sé, como de repente estaba agarrando y decía, bueno, esto también lo saco y ya. Me parece que es un buen ejercicio para poner en práctica, porque obviamente si entra una y sale una, en realidad no estás reduciendo nada, o sea, lo único que estás haciendo es no acumulando, la idea es reducir y quedarte realmente con una cantidad de objetos, o en este caso a nivel vestimenta, que realmente uses y hacer básicamente esta limpieza, pero no necesariamente hacer como una limpieza barrida de una, que esa obvio que la puedes hacer cuando quieras y me parece que también es útil, pero sí en esto de el día a día. Por ejemplo, yo prácticamente colecciono tops negros, entonces bueno, de ahora en más cuando aparezca un top negro nuevo vamos a sacar 3, porque basta, si siempre me termino poniendo el mismo. Además de que esto en realidad conlleva de otra regla, ya estoy segura de mi estilo y de lo que me representa más que de mi estilo. Entonces yo ya estoy armando medio como una base de placar donde quiero priorizar calidad y basta, y quiero dejar de tener cosas como esto, que ya sé que no van a durarme para toda la vida y que no las va a poder heredar nadie en ese sentido y que tienen realmente una vida útil relativamente corta. Entonces estoy también tratando de incorporar eso, ¿no? Entonces, si me compro algo, tiene estas características y además cuando entra salen 3 cosas. Bueno, eso nada, como propuesta por si te interesa, que creo que un poco se vincula con lo que venía hablando más allá de esto como de la esclavitud en lo efímero, que igualmente creo que puede llegar a servir que lo implementes si tenés más este comportamiento de compra compulsiva, ¿no? Entonces, porque tal vez haces como esta compra compulsiva, pero por lo menos, bueno, cuando compras compulsivamente sacas cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma lo puedes compensar. Así que nos encontramos la otra semana. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si lo estás viendo por video te agradezco. Y quería hacer un paréntesis antes de terminar. El otro día fui a un evento y me saludó una chica que no sé el nombre, perdón, no se lo pregunté, la verdad como que me quedé medio como en estado de shock. Yo empecé este podcast en julio, creo que fue antes de mi cumpleaños, que yo cumplo a mitad de julio.
Y, o sea, no lleva mucho tiempo, básicamente, bueno, vamos con el episodio de hoy, 15 episodios. Era un evento de moda, nada que ver, y se me acercó y me agradeció y me dijo que había escuchado todos mis episodios y que le encantaba y que la reayudaba y no sé, la hacía reflexionar, no sé, es como que parte de lo que me dijo, todo hermoso, lo recontra escuché, y otra parte en mí estaba como, no puedo creer esto, porque la verdad es que yo simplemente este espacio como lo armo porque me gusta hablar, me gusta reflexionar y nada, me gusta generar un poco como estos debates y desde lo que es por lo menos como mi experiencia y mis reflexiones poder ayudar y guiar y simplemente acompañar, no sé, o compartir el proceso de quienes están del otro lado, ya seas vos o alguien de tu familia a quien se lo querés pasar, como el episodio porque te hace acordar a esa persona o lo que fuera, porque creo que todo empieza con reconocer alguna problemática que nos está atravesando y poder en ese sentido trabajarla. Creo que un poco hago y un poco hablo de diferentes temáticas en cada episodio para eso, ¿no? Como para introducir distintas problemáticas que muchas veces en la vorágine no frenamos y no nos damos cuenta, que no pausamos para decir, che, esto me pasa y quiero, nada, a través de reconocerlo de a poco, sin necesidad de acelerarme, ir trabajándolo. Así que les agradezco un montón y estoy súper contenta, aunque haya sido solamente un encuentro, realmente me descolocó. No me lo esperaba, menos con el poco tiempo que lleva como activo el podcast en ese sentido. Así que nada, muchas gracias porque nada, me hace muy feliz que les guste y que sobre todo los ayude. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene en el episodio El goce de atravesarme, y este no va a estar en YouTube, así que lo pueden ir a escuchar en Spotify porque voy a ir intercalando, no voy a subir absolutamente todos. Así que nos vemos la semana que viene.